Continuamos con la clase de evolución. Estábamos hablando acerca de los tipos de selección natural y vimos que existe la selección direccional, estabilizadora y disruptiva. Comentábamos, de igual manera, que por medio de ejemplos es más fácil entender dichos mecanismos. Hablábamos de el claro ejemplo de selección direccional en la mariposa Biston betularia, en donde pues los individuos favorecidos fueron los de color negro, y que hoy en día los individuos de color blanco son muy escasos. Aquí más ejemplos de selección direccional. Recuerden que esta selección va a ir moviendo la curva de la distribución hacia un lado. Aquí, por ejemplo, tenemos dos organismos, los jabalíes y los nopales. Bueno, los jabalíes, dentro de su dieta, se encuentran las plantas. Y estos jabalíes, pues, las depredan. Y estas plantas, como ustedes saben, pues se caracterizan porque presentan espinas a manera de adaptación. Aquí vemos una curva donde tenemos el número de espinas que tienen estas plantas en el eje X, ¿sí? Que puede ir desde las 70 hasta las 130 aproximadamente. ¿Qué es lo interesante de aquí y por qué selección direccional? Bueno, pues los jabalíes presentaban una tendencia a comer cierto tipo de individuos de estas plantas. Digamos que no solo comían por comer a la planta, sino que seleccionaban o había cierta preferencia a alimentarse de ciertos individuos. ¿Pero en qué se basaba cierta preferencia? Esta preferencia, como ustedes notarán, pues se basaba en el número de espinas. Aquellos individuos con menor número de espinas, pues eran preferidos para ser depredados por los jabalíes, lo cual tiene lógica, pues hace más fácil su depredación. Y esto en el caso de las plantas era mucho más ventajoso, ¿sí?, tener pues cierto número de espinas, ¿sí? Y esto pues fue desplazando con el paso del tiempo a los individuos de la población de plantas, ¿sí? Quiere decir que aquellos individuos con pocas espinas fueron desapareciendo. Bueno, en el caso de la selección estabilizadora, comentábamos que tiende a favorecer a los individuos intermedios en una curva de distribución. El ejemplo clásico que vamos a encontrar en la mayoría de los libros sobre selección estabilizadora hace referencia al peso promedio del ser humano al nacer. Si ustedes se ponen a averiguar cuánto pesó cada individuo de su familia, pues vamos a encontrar cierto rango promedio, ¿no? Sin embargo, también puede darse que algunos individuos pesen más que el promedio o que pesen menos que el promedio, ¿sí? Pero la gran mayoría va a caer en esa media poblacional. Este es un claro ejemplo de selección estabilizadora, ¿sí? Aquellos bebés que nazcan con bajo peso, con mucho peso, pues van a presentar tendencias a ciertas patologías. Mientras que los que el peso promedio, pues van a ser o van a estar mejor adaptados a ciertas condiciones. Volviendo al ejemplo de los jabalíes, también podemos hablar de selección estabilizadora. Bueno, resulta que estas plantas, estos cactus, además de ser depredados por la población de jabalíes, también eran víctimas de ciertos insectos que colocaban huevos en ellas para poder desarrollarse, ¿sí? Había un parasitismo. Entonces digamos que había también
dos presiones sobre la población de plantas: la depredación y el parasitismo. Así como los jabalíes pues preferían comerse a las plantas con menos espinas, resulta que a los insectos parásitos les era más atractivo colocar sus huevecillos en aquellas plantas con mayor número de espinas, probablemente para proteger a las crías. ¿Y esto qué fue ocasionando? Que en el caso de la curva de distribución, los jabalíes, por un lado, pues fueron desplazando a las plantas con menos espinas, y los parásitos a las plantas con más espinas, generando que los individuos con un número de espinas promedio en la población de cactus pues tiendan a sobrevivir más, ¿sí? Y esto pues favorecía a estos individuos intermedios, y estamos hablando de una selección estabilizadora. Recuerden que la curva se va haciendo más alta y más puntiaguda, se vuelve leptocúrtica. Luego tenemos a la selección disruptiva. Recuerden que la selección disruptiva favorece a ambos extremos de la población, siendo desfavorecidos los individuos con un fenotipo intermedio. Por ejemplo, en una población de conejos del Himalaya se exhibían ciertos fenotipos. Podemos ver que en los extremos de la población se podía tener un patrón gris, un patrón blanco, y en el otro extremo pues un patrón conocido también como Himalaya, donde podemos ver una mezcla de coloraciones. Estos conejos pues viven y se desarrollan en un ambiente rocoso. ¿Qué fue lo que pasó? Este ambiente rocoso pues les da cierta ventaja de camuflaje sobre los depredadores. A los conejos que presentan un color gris y aquellos que presentan un color himalayo. Pero eran desfavorecidos aquellos conejos blancos, ¿sí? Y pues esto ocasionó que los conejos blancos fueran depredados en mayor cantidad, haciendo que sobrevivan ambos extremos. Este es un ejemplo muy claro de lo que se conoce como selección disruptiva o desorganizadora. Otro ejemplo se da en la anisogamia. ¿Qué es la anisogamia? En este caso, la selección natural ha favorecido a dos tamaños de gametos, dos tamaños, digamos, bastante diferentes: gametos grandes y gametos pequeños, ¿sí? Nosotros podemos tener un tamaño promedio de gametos, un tamaño pequeño y un tamaño grande. En la anisogamia va a existir la presencia de un gameto de un tamaño pequeño y un gameto de un tamaño mucho más grande, ¿sí? Recuerda que los gametos son las células sexuales. Y eso lo podemos ver el claro ejemplo del óvulo y espermatozoide. El óvulo es una célula bastante grande, mientras que un espermatozoide es bastante pequeño. Esto es igual un claro ejemplo de selección disruptiva. Probablemente hayan escuchado también el concepto de selección artificial. ¿Cuál es la diferencia entre artificial y natural? La artificial es básicamente una técnica de control y manejo de la reproducción. Básicamente es una cruza selectiva. No lo vayan a confundir con ingeniería genética, ¿sí? No es ingeniería genética, sino que es una cruza selectiva. Se va a favorecer a ciertos fenotipos, pero por parte de un criador, ¿sí? El criador va a elegir las características deseables que quiere expresar en las generaciones de los individuos. Esto es básicamente una selección artificial, ¿sí? Es una manipulación de las características, pero por medio de una cruza selectiva, ¿sí? No alteran en sí, colocando genes que no existen tal vez de un organismo a otro, como en el caso de la ingeniería genética, ¿sí? Esta es selección artificial. Y el ejemplo claro lo podemos encontrar en las razas de perros. Todos los perros son la misma especie, todos descienden del lobo, todos son Canis lupus. Sin embargo, en diversos países, en diversas culturas, han hecho cruzas selectivas para desarrollar ciertas características.
Otro caso muy sonado y famoso pues es el de las supervacas. Estas supervacas pues tienen un alto índice de masa muscular. Esto ha sido logrado por ciertos criadores por medio de la llamada cruza selectiva. Darwin también nos menciona la importancia del concepto de la selección sexual. Esa selección sexual es básicamente el proceso de evolución mediante la selección de pareja. Nos dice que el ambiente influye en el éxito de la reproducción, ¿sí? La selección sexual es crucial para la supervivencia del individuo. Dependiendo de la especie, pues vamos a encontrar diversas características, diversas adaptaciones que van a ser más favorecidas que otras. Recuerden de la ventaja reproductiva que se relaciona mucho con la selección sexual. En muchos casos, la hembra, ¿sí?, va a elegir a machos con ciertas características muy llamativas. Recuerden que en el caso de las aves hay un dimorfismo sexual muy marcado. Los machos tienden a ser muy coloridos, ¿sí? Y esto pues atrae mucho a las hembras, al igual que su canto. En otras especies pues se libran grandes batallas para conquistar a la pareja, como en el caso de los cérvidos, por ejemplo. Y así existen diversas estrategias. Si ustedes se ponen a pensar, en el ser humano también pasa lo mismo. Analicen un poco lo que les estoy comentando. Bueno, de aquí sale un concepto muy importante y medular de la teoría de Charles Darwin, la adaptación. Vamos a decir que una adaptación va a ser un rasgo formado por selección natural que va a permitir aumentar el éxito reproductivo de un organismo. Si es una característica que se formó por medio de esa selección y además va a favorecer mi oportunidad de reproducirme, estamos hablando de una adaptación. También se dice que es la adecuación de los organismos a través del tiempo a las diferentes características de nuestro planeta Tierra, y esta capacidad pues ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. Eso quiere decir que estas adaptaciones se van a dar también de forma gradual, ¿sí? Y esto pues con el paso del tiempo pues ha favorecido a los individuos en el medio que se desarrollan. Muchas veces nosotros decimos, es que ya me adapté a mi nuevo salón de clases, ¿no? Por ejemplo. Bueno, realmente lo que debemos decir es que ya me aclimaté, ¿sí? Porque si hablamos de adaptación ya es algo más profundo relacionado con la selección natural. Y para ello pues tendrán que pasar cierta cantidad de años. Tenemos muchos ejemplos. Ustedes el semestre pasado hablaron de las arqueobacterias. Esas arqueobacterias pues se han adaptado a vivir a condiciones extremas. Por eso se dice que son seres extremófilos. Pueden soportar grandes temperaturas, grandes cantidades de sal, ¿sí? Ambientes con metano, etc. Existen tres tipos básicos de adaptaciones: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas o de comportamiento. Las morfológicas son aquellas que tienen que ver con la forma, con la anatomía, la estructura de un organismo. El color del pelaje, el aumento de la grasa corporal. En las aves, por ejemplo, la modificación de los huesos para el vuelo. Si ustedes ven el hueso o tocan los huesos de un ave, se van a dar cuenta que son muy livianos. Esto les da ciertas características aerodinámicas. Las alas de un murciélago, que es el único mamífero volador en la actualidad. El camuflaje de los organismos, esa capacidad de poder confundirse con su entorno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre camuflaje y mimetismo? Esto es muy importante, hay que aprender a distinguirlo. El camuflaje nos dice que algunas especies evolucionaron adaptaciones morfológicas que les permiten confundirse con su entorno. Aquí tenemos tres imágenes. No sé si logran distinguir en la imagen de la izquierda qué organismo tenemos. Observen bien. ¿Observaron? Si se dan cuenta, se trata de un búho. Un búho que está camuflándose con la corteza del árbol. En la imagen central, ¿qué es lo que observan? Observamos un reptil, ¿sí? Cuyo parecido es de estas hojas secas. ¿Y qué es lo que observan en la imagen de la derecha? ¿Observaron? Tenemos un depredador, un felino, ¿sí? Que está escondido en la sabana. Probablemente, si nosotros estuviéramos en esa sabana, no lo podríamos ver y seríamos depredados, ¿sí? Pues así funciona el camuflaje.